The History Guy tiene seguidores mundiales que celebran diferentes tradiciones navideñas, pero muchos de ustedes probablemente pondrán un árbol de Navidad esta temporada. Dependiendo de la encuesta, entre el 75 y el 80% de los hogares estadounidenses pondrán un árbol de Navidad durante la temporada navideña, y esa es una tradición que se practica en muchas variedades en todo el mundo. Pero la historia del árbol de Navidad es realmente bastante interesante, siendo sorprendentemente antigua y de otras formas sorprendentemente nueva, e incluyendo muchas innovaciones. Una de ellas involucra un cepillo de baño. La historia del árbol de Navidad merece ser recordada. Las tradiciones con plantas de hoja perenne en invierno son tan antiguas como la civilización. El solsticio de invierno, cuando uno de los polos de la Tierra tiene su máxima inclinación lejos del Sol, ocurre cerca de Navidad, generalmente el 20 o 21 de diciembre en el hemisferio norte. El solsticio representa la noche más larga y el día más corto del año, y los días posteriores se alargarán hasta el solsticio de verano. Muchas religiones antiguas vieron la importancia. Para ellos, el invierno llegaba porque el dios del sol se había debilitado o enfermado, y el solsticio representaba el día en que comenzaba a recuperarse. Se usaban plantas de hoja perenne porque simbolizaban el triunfo de la vida sobre la muerte. En el Egipto antiguo, las personas celebraban a Ra, el dios del sol, decorando sus hogares con hojas de palma durante el solsticio. Los romanos celebraban la Saturnalia, un festival en honor a Saturno, dios de la riqueza y agricultura, a mediados de diciembre, que incluía dar regalos, libaciones y decorar hogares con ramas de árboles perennes. En la antigua Gran Bretaña, los druidas celtas adornaban árboles perennes a inicios del invierno para garantizar un año próspero. Los pueblos germánicos veneraban árboles sagrados como robles y relacionaban el árbol perenne con el dios solar Balder. En las antiguas tradiciones germánicas y escandinavas, los árboles eran vistos como una protección contra la caza salvaje, un tiempo caótico cuando una figura mítica lideraba una caza de almas que podía presagiar la perdición. En la mitología escandinava, el dios Woden lideraba la caza durante el festival de Yule, cuyas tradiciones influenciaron muchas costumbres navideñas. Pero no está claro cómo, si es que de alguna manera, estas tradiciones precristianas afectaron la tradición moderna de los árboles de Navidad. Los misterios dramáticos, representaciones de historias bíblicas, son probablemente el origen de las pasiones teatrales. Los misterios dramáticos se introdujeron en los servicios sagrados en Europa alrededor del siglo V. Las obras estarían asociadas con fechas, y en muchos países, el calendario litúrgico celebraba a los santos Adán y Eva el 24 de diciembre. El misterio del lugar en la víspera de Navidad a menudo presentaba el árbol del conocimiento del bien y del mal, también llamado el árbol de la vida, del cual Eva tomó la manzana para Adán. El árbol estaba decorado con manzanas rojas y obleas blancas. Una referencia del siglo XV menciona que la orden religiosa católica de los cistercienses decoraba una rama de hoja perenne con naranjas rojas y velas. Algunos la consideran la primera mención de un árbol de Navidad. Pero la tradición de los árboles de Navidad en realidad podría no estar relacionada con las tradiciones paganas precristianas o incluso con las obras de misterio cristianas. Según una edición del 18 de diciembre de 2020 de National Geographic, las ciudades de Riga, Letonia y Tallinn, Estonia, tienen un argumento en curso sobre cuál ciudad fue la primera en albergar un verdadero árbol de Navidad, y ese debate tiene que ver con una misteriosa orden medieval llamada la Hermandad de los Cabezas Negras. Fundada en Livonia a mediados del siglo XIII, la Hermandad era una asociación de comerciantes locales solteros, dueños de barcos y extranjeros. Creada originalmente para combatir el levantamiento de la Noche de San Jorge, en 1543 una rebelión indígena contra el cristianismo. Aunque la orden tenía una historia militar y una tradición caballeresca, principalmente era una asociación de comerciantes y artesanos. A mediados del siglo XV, aparentemente adoptaron la práctica de levantar y decorar un árbol real o falso, con frutas y nueces en su gremio. Después llevarían el árbol al centro del pueblo, bailarían a su alrededor y lo quemarían. Letonia afirma que el primer evento de este tipo ocurrió en Riga en 1510, mientras que Estonia sostiene que fue en Tallinn en 1444. Sin embargo, hay poca evidencia para apoyar estas afirmaciones. Aunque se cree que el debate afecta el turismo navideño, es curioso que estos supuestos primeros árboles de Navidad podrían no haber estado relacionados con la Navidad. Según un historiador de la Biblioteca Nacional de Letonia, citado en el New York Times en 2016, estos eventos probablemente estaban arraigados en rituales y tradiciones exclusivos de los Blackheads, donde las celebraciones bianuales servían para incorporar nuevos miembros. Por ende,
La tradición del árbol de Navidad posiblemente fue secular en su origen. La primera representación fechada con certeza de un árbol de Navidad es en 1576 en Alsacia, hoy parte de Francia, pero en la frontera con Alemania y que conserva muchas tradiciones alemanas. El mercado navideño en la ciudad alsaciana de Estrasburgo es uno de los más antiguos de Europa, que data de tan atrás como 1570, y al menos en tiempos modernos es famoso por su árbol de Navidad. La costumbre actual de decorar un árbol de Navidad en casa se originó en Alemania durante el siglo XVI. La tradición de los árboles navideños en los hogares podría haber sido una respuesta protestante a la costumbre católica de los pesebres, asociando así esta práctica con el protestantismo. La tradición de decorar un árbol de Navidad se ha vinculado directamente con Martin Luther, el reformador religioso del siglo XVI. Según la historia, Luther caminaba a casa una tarde invernal y quedó impresionado por la belleza de las estrellas brillantes contra los árboles perennes de los bosques alemanes. Llevó un árbol a casa y lo decoró con velas para representar la escena. Según la escritora Dorothy Haskins, él deseaba que el árbol perenne recordara a sus hijos que cuando el mundo estaba en su momento más oscuro, triste e impotente, cubierto por el pecado, Dios envió a su Hijo, la vida eterna, para traer esperanza en medio de las tinieblas y el frío. Aunque no está claro si la historia de Luther es real o apócrifa, la tradición rápidamente se asoció con los reformadores protestantes. Un árbol de Navidad fue colocado en la Catedral de Estrasburgo, bajo la dirección del reformador Martin Bucer, en 1539. La tradición se volvió común en el Alto Rin durante el siglo XVIII, pero menos en el Bajo Rin, donde había una mayoría de católicos romanos. Los árboles tienen un significado especial en la doctrina católica. La Iglesia Cienatólica cita una historia del siglo VIII, d. 100, donde San Bonifacio cortó un roble llamado roble de Donner en Alemania, que se usaba como símbolo pagano, y en su lugar ofreció un abeto como árbol sagrado, que al ser de hoja perenne representaba la vida eterna, siendo el origen del árbol de Navidad. El Vaticano se unió tarde a la tradición del árbol de Navidad en la Plaza de San Pedro, comenzando apenas en 1982. En cualquier caso, para el siglo XIX la tradición se había extendido por toda Alemania y se consideraba una expresión de la cultura alemana. Así fue como la tradición de los árboles de Navidad llegó a los Estados Unidos con las tropas hessianas en la Revolución Americana y los inmigrantes alemanes desde 1777. Sin embargo, la tradición no fue muy aceptada en Estados Unidos, siendo percibida mayormente como una curiosa costumbre extranjera o incluso pagana. Los protestantes crearon la tradición del árbol de Navidad en Alemania, pero se opusieron fuertemente a ella en Inglaterra. Los puritanos consideraban la Navidad como una celebración frívola y se ofendían por el exceso derrochador, como cantar villancicos y decorar árboles. Una ordenanza de 1643 durante el Protectorado alentaba a los sujetos a tratar el periodo de mediados de invierno con más humillación solemne, porque puede recordarnos nuestros pecados y los pecados de nuestros antepasados que han convertido esta fiesta, pretendiendo la memoria de Cristo, en un olvido extremo de Él al dar libertad a los deleites carnales y sensuales. Como Lord Protector, Oliver Cromwell ordenó a sus tropas patrullar las calles para arrestar a quienes parecieran asistir a servicios de Nochebuena y confiscar comida preparada para celebrar la Navidad. La misma actitud prevaleció entre los puritanos en América. Según History.com, en 1659, la Corte General de Massachusetts prohibió celebrar el 25 de diciembre y multaba a quienes colgaran decoraciones. El cambio en Gran Bretaña y Estados Unidos fue importado de Alemania mediante la familia real. La tradición de decorar un árbol entero fue llevada a la familia real británica por la reina Charlotte, esposa de Jorge III, en 1800. Aunque la tradición no se extendió más allá de la familia real en ese momento, fue bien reconocida por la joven Victoria Alexandrina, quien más tarde sería coronada como la reina Victoria. Cuando la reina Victoria se casó con su primo, el príncipe Alberto de Sajonia-Coburgo, y Gotha en 1841, enfatizaron en publicitar sus tradiciones navideñas, reforzadas por la herencia alemana de Alberto con sus 9 hijos. Las tradiciones ganaron popularidad gradualmente, especialmente después de que el Illustrated London News publicara una imagen de la familia real con su árbol en 1848. Los británicos, conscientes de su estatus, comenzaron rápidamente a emular a la pareja real. La tradición cayó brevemente en desgracia por el sentimiento antialemán durante la Gran Guerra, pero en los años 20 era común en todas las clases. Desde 1947, después de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Noruega inició una tradición especial donde cada año dona un árbol de abeto al pueblo británico como muestra de gratitud por el apoyo durante la guerra,
cuando el gobierno británico acogió al gobierno noruego en el exilio. El árbol es el centro de un programa tradicional de villancicos en la plaza de Trafalgar, y para muchos londinenses señala la cuenta regresiva para la Navidad, según la página web de la ciudad de Londres. La ciudad construye el árbol de Navidad más famoso del mundo. Al igual que en el Reino Unido, la tradición del árbol de Navidad se extendió por Europa gracias a la nobleza, que mayormente estaba emparentada entre sí. La nobleza no era tan popular en Estados Unidos, pero la élite consciente de su estatus sí la apreciaba. Imitaban a sus homólogos europeos. En un giro extraño, la ilustración de 1848 de la reina en su concierto también fue popular en los Estados Unidos, impresa en la revista femenina Godey's Lady Book en 1850. Pero fue modificada para eliminar la corona de la reina y la banda del príncipe consorte, pareciendo una familia más típica. Se atribuye a la ilustración el haber popularizado los árboles de Navidad en los Estados Unidos, donde había más de 3 millones de inmigrantes alemanes entre 1840 y 1880, y el fervor puritano del siglo XVII había disminuido. Aún así, varias quejas sobre la tradición alemana de ser no estadounidense persistieron durante el periodo de la Gran Guerra. Hay evidencia anecdótica de que se colocó un árbol en la Casa Blanca en 1840 bajo la administración de Tyler y durante la administración de Pierce en 1850. Pero los informes más creíbles no colocan un árbol de Navidad en la Casa Blanca hasta 1889 durante la administración de Benjamin Harrison, cuando se colocó en el segundo piso y se decoró con velas para los nietos de Harrison. Pero el árbol de Navidad en la Casa Blanca no se volvió una tradición de inmediato, dependiendo de los caprichos del ocupante y la presencia de niños. La primera dama, Lou Henry Hoover, inició la tradición de un árbol oficial de la Casa Blanca, con decoraciones elegidas por la primera dama en 1929 Centennial. Con solo 2 excepciones, el árbol de Navidad de la Casa Blanca ha sido colocado en el Salón Azul desde 1961 y se le llama comúnmente el árbol de Navidad del Salón Azul. La tradición de colocar un árbol en el centro Rockefeller en Midtown Manhattan, entre las calles 48 y 51 y las avenidas Quinta y Sexta, no comenzó hasta 1931. El primer árbol fue colocado por los obreros que construían el centro Rockefeller. Los trabajadores compraron un árbol y lo decoraron con adornos hechos por sus familias. En 1933, el centro Rockefeller decidió hacer del árbol una tradición anual, y la icónica pista de hielo se abrió en 1936. La iluminación del árbol se televisó por primera vez en 1950, y hoy las ceremonias se transmiten a cientos de millones, hasta 125 millones de personas visitan el árbol en un año normal. Aunque las primeras tradiciones incluían árboles artificiales, a menudo plataformas de madera con ramas de hoja perenne, un árbol artificial moderno se desarrolló antes de lo esperado. Para 1880, los alemanes se preocuparon por el uso de los árboles de Navidad debido a la deforestación. Como solución, se crearon árboles artificiales hechos de plumas de ganso verdes envueltas en un marco de alambre. Los árboles de plumas fueron populares en el siglo XIX y tuvieron un breve auge en los Estados Unidos a principios del siglo XX, vendiéndose en grandes almacenes y promocionándose por no soltar agujas. En 1930, Addis Brush, un fabricante de artículos para el hogar, produjo un árbol artificial hecho de cerdas de cepillo. Usaron el mismo proceso y equipo de los cepillos de baño, pero con cerdas verdes, vendiéndose hasta los años 50, la década de 1950. Los árboles de aluminio, fabricados desde aproximadamente 1955 hasta los años 70, tuvieron una breve popularidad en Estados Unidos. Más de 1 millón fueron producidos por la compañía especializada en aluminio de Mentawak, Wisconsin, entre 1959 y 1969. Pero en 1965, una caricatura infantil de Charlie Brown retrató a los árboles de aluminio como símbolos de la comercialización navideña, y el mercado se desvaneció. Actualmente existe un mercado para árboles antiguos y vintage, como los árboles de plumas de cepillo Addis y de aluminio, pero la mayoría de los árboles artificiales modernos son de policloruro de vinilo y se fabrican comúnmente en China. Hay debates sobre los impactos económicos y ambientales de los árboles de Navidad reales versus los artificiales. Según una encuesta de 2017 de la Asociación Americana de Árboles de Navidad, cerca del 81% de los aproximadamente 95 millones de árboles de Navidad en América eran artificiales, aunque otras encuestas sugieren que la cifra podría estar más cerca de 2/3. Aún así, se producen hasta 30 millones de árboles de Navidad naturales en los Estados Unidos cada año, y hasta 60 millones en Europa. Aunque la tradición parece inofensiva, una encuesta de 2020 de Value Penguin encontró que casi 1 de cada 20 estadounidenses admite haberse lesionado al poner un árbol de Navidad,
y 3/4 admiten haber olvidado apagar las luces por la noche, lo que puede ser un riesgo de incendio. Según la Asociación Nacional de Protección contra Incendios, en Estados Unidos ocurren anualmente unos 160 incendios domésticos por árboles de Navidad, resultando en pérdidas de propiedad de $10 millones y un promedio de 2 muertes por incendio. Para reducir el riesgo de incendio, AccuWeather recomienda comprar árboles frescos, regarlos bien, agitarlos para ver si se caen agujas, revisar las luces y apagarlas de noche, y alejarlos de fuentes de calor como radiadores, chimeneas y velas. A pesar de su larga historia, el futuro de los árboles de Navidad parece brillante. Según un informe de Cable News Network, de 2019 en 2018, se vendieron más árboles de Navidad en América que nunca antes en la historia. La razón es que la generación llamada Millennials ahora se está estableciendo y teniendo hijos. Según Jessica Lutz de la Asociación Americana de Agentes Inmobiliarios, los Millennials podrían sentirse más atraídos por los árboles de Navidad que generaciones anteriores debido a su obsesión por publicar fotos en redes sociales, donde una imagen familiar frente al árbol se está volviendo rápidamente popular. En un elemento básico de Instagram, de parte de todos en el History Guy, tengan una temporada festiva feliz y segura, una feliz Navidad y un nuevo año memorable. Espero que hayas disfrutado este episodio de The History Guy, pequeños fragmentos de historia olvidada de entre 10 y 15 minutos. Si lo disfrutaste, por favor haz clic en el botón de me gusta. Si tienes preguntas, comentarios o sugerencias para próximos episodios, déjalos en los comentarios. Responderé personalmente con gusto. Sigue a The History Guy en Facebook, Instagram, Twitter y revisa nuestra mercancía en teespring.com. Para más episodios sobre historia olvidada, simplemente suscríbete.